¿qué tal? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos a esta nueva edición de Ampliación de Noticias. Hoy sábado 22 de febrero. Somos Jaime Chincha y Fernando Carballo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime. Bueno, apenados por esta noticia que has venido tú comentando desde temprano. Fallecidos en Tacna una vez más por inundaciones, una vez más por una insuficiente preparación de nuestras ciudades. Y lo que tenemos que ir adelantando o actualizando de la emergencia a nivel 4 en la ciudad de Tacna es que ya se ha confirmado la muerte de 3 personas. Además, 10 en total en condición de heridas, 5 hombres, 5 mujeres con policontusiones en diferentes grados. De momento, 2 equipos de brigadistas trabajan en la zona, una unidad SAMU con 2 ambulancias, mejor dicho, 2 unidades de SAMU están brindando atención. En breve se ofrece un nuevo reporte oficial y en minutos ya debe estar confirmándose la llegada de la comisión gubernamental encabezada por el ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro. Está también el jefe del INDECI, el general Jorge Chávez. Fernando. Ojalá que se tomen decisiones rápidas, que se pueda socorrer a la gente que se halla ahora en situación de grave privación y que saquemos lecciones, Jaime, porque vemos que estas cosas se producen con demasiada frecuencia en nuestras ciudades y es como si no supiéramos que en esta época del año fuertes torrentadas de ríos bajan de la sierra y si las ciudades no están preparadas. O como lo has dicho tú, si se construyen en zonas inadecuadas, esto seguirá repitiéndose. Y hay casas y hay población en quebradas. Parece una gran paradoja a la cual estamos asistiendo cada verano, Fernando. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, que es un ilustre periodista, Federico Prieto Celli, graduado como periodista en la Universidad Española de Navarra. Tiene también un título de doctor en Derecho Canónico en la Universidad Tomás de Aquino de Roma y es un periodista comprometido. Yo lo conozco desde hace más de 50 años. He conocido sus libros anteriores, todos que tienen en común desentrañar lo que no es el detalle de la actualidad, sino ir al fondo de las motivaciones de personas e instituciones. Esta vez intenta hacer una síntesis que va desde la llegada al poder de Manuel Prado en 1939, su primer mandato, hasta la caída de Pedro Pablo Kuczynski, casi 80 años después. Señor Prieto Celli, felicitaciones por su libro, publicado por Random House, que lleva el bello título de Así se hizo el Perú. Y yo quisiera comenzar preguntándole... Tremenda compilación. Tremenda además, ¿no? compilación. Qué bárbaro. Si estos 80 años, los que usted da cuenta en ese libro, le han permitido, cuando lo ha redactado, ver que hay unas constantes, es decir, huecos en los que caemos siempre. Muy buena pregunta y saludos a Buen ustedes. día, Federico, ¿cómo estás? Y a todos los peruanos que están escuchando. Y efectivamente era una de las cosas que yo traía en mente al venir, porque yo creo que una de las constantes es la debilidad del Estado de Derecho y la debilidad de la democracia representativa. Hay gobiernos muy buenos, pero que no han tenido la legitimidad del derecho, de la democracia representativa, y hay otros que sí la han tenido y que sus gobiernos han sido más opacos. Es un contraste, especialmente en las últimas décadas, que son desconocidas para los lectores que han leído libros míos anteriores. El análisis que hago breve de los últimos gobiernos trae esa preocupación, la preocupación de por qué las elecciones han tenido un impacto, como diría yo, de elegir quizás al que no era el candidato más adecuado y que se vayan quedando en el tintero otras personas que fueron grandes candidatos. El caso más emblemático es el de Luis Bedoya Reyes, el presidente que nunca elegimos
y que podría haber sido un excelente presidente, ¿no? Es lo que dicen además, ¿no? Que el 85 debió haber salido Bedoya y nos salvábamos quizás de una época tan crítica y Así tan es. dramática como la del 85-90, ¿no? Pero yo te quería preguntar, Federico, es como cíclico, ¿no? Es decir, tenemos, claro, tú empiezas con Prado, ¿no? Luego tenemos Odría, luego tenemos, a ver, de Odría, ¿quién viene después de Odría? El año 56, otra vez. Viene Prado nuevamente, vienen los militares, ¿no? Luego viene Belaúnde, luego viene Velasco, luego viene la vuelta a la democracia. Es decir, hay como situaciones en las que nos hemos movido de un péndulo entre las dictaduras y las democracias, pero el 90 parece que cambiamos. El 90 hubo un cambio, vino el famoso tsunami Fujimori, y ahora, ¿en dónde estamos después de toda la podredumbre de Lavajato? Porque está sonando muy fuerte el nombre de Antauro Humala, ahora de Urresti. Sí. ¿A dónde estamos yendo ahora? Yo tengo una teoría. A partir de la nueva Constitución, la economía peruana ha ido bien. Más bien ahora está declinando un poco por el misterioso gobierno de Martín Vizcarra. Pero ha ido bien y eso ha enriquecido a los peruanos. Y eso también ha facilitado que Lavajato tenga más plata que robar, que es una cosa que no podía haber habido en los dos gobiernos de Belaúnde, donde el tesoro fiscal era escaso. Claro. Pero a lo que preguntas tú, y yo te contestaría que en esos últimos gobiernos yo creo que lo que ha primado es la mediocridad. Es decir, unos gobiernos que han pasado sin pena ni gloria y que una vez que uno jala de la alfombra encuentra corrupción. Esto es muy grave porque demuestra, en mi opinión, que más allá de los personajes hay una debilidad de la democracia que no nos estamos planteando corregir. El Estado de Derecho y la democracia representativa en el Perú requiere una reforma. Y yo pienso que esa reforma, de las que no ha hablado, las reformas a la Carta del Gobierno, es la creación de un jefe de gobierno. Porque acaba de haber un debate sobre si el presidente, que parece que no ha leído algunos capítulos de la Constitución, dijo que era jefe de gobierno. Le hemos criticado diciendo que es jefe de Estado y que representa a la nación, pero también es jefe de gobierno, porque hay un artículo que dice que la tercera función del jefe de Estado es dirigir la política del gobierno. Eso sucedió en el diálogo, en la entrevista que tuvimos con el presidente Vizcarra, así es. Y a la vez... Y la verdad es que yo tampoco entendí mucho cuando me dijo que él no era jefe de Estado, así que recurrí al artículo 110 de la Constitución y se lo tuvimos que recordar. Pero, ¿eso para ti qué fue? ¿Un lapsus? No, yo creo que fue un desconocimiento del contenido de las palabras. Ajá. Es decir, en el Perú no hay jefe de gobierno y por tanto... Eso es un sistema parlamentario. El que hace de jefe de gobierno es el jefe de Estado, porque las funciones del presidente del Consejo de Ministros son presidir el gabinete cuando no está el presidente, ser vocero del gabinete y del gobierno cuando no está el presidente y refrendar los decretos administrativos del gobierno, porque el presidente es inimputable. El responsable es el ministro de cada cartera o el presidente del Consejo de Ministros. Pero le hemos puesto presidente del Consejo de Ministros, le hemos puesto premier, etcétera, pero nunca ha sido jefe de Estado, de gobierno. Ahora, han habido algunas particularidades, una que tú conociste de cerca porque has escrito también sobre esa época, que es la de Pedro Beltrán. Manuel Prado, justamente, en su segundo quinquenio, designa como primer ministro a un opositor a él, y además dueño de un diario en el que tú trabajabas. La Prensa. Y nadie podía pensar que Beltrán, que estaba preparando su propia candidatura presidencial, fallida, es cierto, tenía un peso propio. No porque las instituciones y la Constitución dijeran eso, sino porque era un hombre que tenía la envergadura. Quizás
Si pueden haber otros casos semejantes, cuando, por ejemplo, Toledo nombra como primera ministra a Beatriz Merino. O García a Yehude Simón. Sí, yo también pensaba en ese caso, pero me parece que con García era difícil hacer el contrapeso. Pero digamos que había ahí ¿no? Pero en el caso de por ejemplo, Beltrán o Beatriz Merino, tenía mucho más respaldo popular que el presidente Toledo, ella. ¿Cómo enfoca usted esos casos en donde hay primeros ministros que no son del entorno del presidente como el actual, sino que tienen peso político propio? Esos dos hicieron de jefe de gobierno sin serlo en la Constitución. Exactamente. Por el peso propio. ¿Beltrán fue un jefe de gobierno para ti, Federico? Es curioso, hay anécdotas de Beltrán, que era, por cierto, amigo de Prado. Él le criticaba duramente en el periódico, porque Prado llevaba una economía de controles y Beltrán era un partidario de la economía libre. Cuando Prado se da cuenta que está equivocado, llama a Beltrán y le dice: haz lo que quieras, arregla la economía, levanta el gobierno. Pero cuando le dice haz lo que quieras, le está dando esta facultad que dices, de jefe de gobierno. Jefe de gobierno. ¿No? Sin embargo, Prado era muy hábil, porque Beltrán le da un sobre y le dice: yo quiero nombrar a estos 3 ministros, que eran Arturo Salazar, Mario Miglio y Enrique Chirinos, que eran muy jóvenes en esa época. Y Prado le dice: totalmente de acuerdo. Se mete en el bolsillo y ni lo abre, ni los pone. Entonces, era una relación de amistad, de confianza, pero a la vez cada uno jugaba su partido. Y ese tipo de anécdotas que reflejan cómo es la vida real de la política peruana es la que yo recojo, porque el libro es en realidad no un tratado histórico, sino un reportaje periodístico que hace más ligera la lectura y hace más cercano el gobierno al ciudadano de a pie. Yo me he preocupado en los últimos días, antes de la publicación del libro, de tratar a Pedro Pablo Kuczynski, de tratar al final del gobierno de Alan García, trágicamente terminado de alguna manera su vida política con su suicidio, que por cierto yo lo entiendo como una especie de eutanasia asistida por una pistola, ¿no? Ahora que están hablando de legalizar la eutanasia, no nos olvidemos de eso, que es muy peligroso. Eso puede terminar como la eutanasia de Hitler, ¿no? Federico Prieto Celli publica Así se hizo el Perú, y la compilación es enorme, desde Prado hasta Kuczynski. Federico, que te vaya muy bien. Hasta una próxima oportunidad y felicitaciones por la publicación. Quiero recordar que la presentación es en Crisol de Óvalo Gutiérrez el día 27 de febrero a las 7 de la tarde, y están todos invitados. El jueves próximo, entonces, en Crisol, Óvalo Gutiérrez. De Miraflores. Exactamente. Muchas gracias, Federico. Felicitaciones por Así se hizo el Perú. Gracias. Buenos días. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con el excongresista Jorge Castro, que nos va a dar información actualizada desde Tacna. Le seguimos el rastro a la situación de emergencia nivel 4. Un huaico ha acabado con la vida de 3 personas, viviendas inundadas. 8:21. Para protegerlos llegó Fipronex G5, la solución que elimina garrapatas, pulgas, mosquitos y flebótomos. Además, previene las picaduras. Nuevo Fipronex G5, protegiendo relaciones duraderas. Travel Sale en Despegar. ¿Quieres viajar? Esta es tu oportunidad. Hasta el 24 de febrero, viaja a tus destinos favoritos con hasta 15% de descuento en muchos de nuestros productos, pagando con estas tarjetas de crédito o en efectivo. Travel Sale en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Las noticias más importantes del día y sus protagonistas. Una judicialización de la política y una politización de la justicia. Entonces, las fiscalías de lavado de activos, ¿no?, se entusiasmaron con el colaborador Barata,
¿no? Y fueron por donde Balata les dijo. Lo primero que entregó Balata y comenzó a dar información es sobre financiamientos de campaña. Eso no es delito en el Perú, pero vende. Creemos que el Perú necesita ahora armonía, paz, tranquilidad, convergencia de esfuerzos enormes para entender al otro y buscar puntos que permitan avanzar al país. Y el análisis de los expertos lo encuentra en ¿Quién tiene la razón? Con Omar Mariluz, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPP Televisión. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Esto es Ampliación de Noticias. Somos Jaime Chincha y Fernando Carballo. Vamos a tomar contacto a esta hora con el excongresista Jorge Castro. Se encuentra en la ciudad de Tacna y él es tacneño de origen, además, ciertamente, y nos va a contar la situación desde su perspectiva. Señor Castro, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, muchas gracias, señor Jaime Chincha. Aquí simplemente para informarles las desgracias que han ocurrido en el pueblo de Tacna. Lamentablemente, el año pasado también tuvimos una situación similar y hace un tiempo atrás, lógicamente no de la magnitud, pero que por lo menos era una alerta para Defensa Civil, para los gobiernos locales, el gobierno regional, y lamentablemente hoy llegamos a una situación mayúscula y algo donde ahí se han confirmado 2 muertos, pero solamente en la zona y Defensa Civil ha confirmado que son 3. Defensa Civil está confirmando que ya son 3 muertos. Ya son 3, mire, pero es en la zona vinculada estrictamente a la ciudad. No se ha hecho todavía la evaluación correspondiente en algunos distritos, que también se tiene una información bastante cruda, pero ojalá que no se llegue a situaciones mayores también de lo que ya ha sucedido. Sin embargo, tendríamos que nosotros decir, esto ha colapsado el sistema de alcantarillado. Las lluvias aquí, si bien es cierto, son inusuales las que hemos tenido, pero definitivamente no tienen la magnitud de lo que sucede en otros lugares del país. Pero aquí hay un drama que lamentablemente nunca se había previsto unas situaciones de esta magnitud y, como vuelvo a repetirte, no siendo de carácter mayúsculo con relación a cualquier otro lugar del país, sin embargo los sistemas de alcantarillado son muy escasos, muy pequeños o de escaso diámetro, de tal manera que la ciudad colapsa frente a una lluvia de esta naturaleza, que son inusuales, por supuesto, también. Señor Pero aquí Jorge hay un drama Castro, mayor, mi estimado buenos Jaime. Días. Buenos días, Jorge Castro. Nos está diciendo que nadie había previsto, pero sabemos que en esta época del año pueden haber lluvias intensas en la sierra que terminan por llegar a la costa. ¿Por qué no se había previsto? ¿Por qué no ha habido algún sistema de alerta que hubiese pedido ahorrar vidas humanas? Ahí justamente íbamos, señor Carvalho. Aquí el drama está en que falta de previsión de nuestras propias autoridades, alcaldes, gobernadores regionales. Aquí se han dispuesto 3.000 a 5.000 millones de soles en
solamente por canon minero. Y lamentablemente siempre hemos tenido estos sistemas que no es primera vez que colapsan. Varias veces han colapsado, pero con lluvias menores, de menor magnitud. Y ahora que ha venido una lluvia un tanto mucho mayor, simplemente hemos tenido incluso aluviones, no tenemos ningún mecanismo de respuesta frente a esta situación que se torna grave. Y vamos a seguir lamentándolo así porque necesitaríamos hoy, a partir de la fecha, hacer obras de mayor magnitud, de tal manera que la falta de previsión ha quedado absolutamente reflejada en este evento, señor Fernando. Ahora, señor Castro, a ver, veamos también responsabilidades, porque estamos hablando de vidas de peruanos perdidas por estos huaicos. Hemos tenido acceso a algunas fotografías que nos muestran, primero, que es mentira que los huaicos no avisan, porque hubo estudios que dieron alerta de la construcción de casas en las quebradas, en las laderas de los ríos. Más aún, se han construido estas casas. El alcalde anterior, Luis Torres, autorizó la construcción de estas casas en los cerros y justamente en esta zona es donde se ha producido la emergencia. ¿Dónde están los responsables? ¿Quién lanza la voz de alerta para encontrar a los responsables o cuando menos escudriñarlos? Exactamente, usted tiene toda la razón. Desde los años 90 se hicieron los estudios correspondientes sobre riesgos, sobre estas acciones de la naturaleza. Por ejemplo, la Quebrada del Diablo siempre ha tenido, pues, por antecedentes históricos de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, siempre nos decían que ingresaba. Sin embargo, ahí está el mercado inclusive. Ahí tenemos la rotonda, tenemos una serie de centros comerciales, etcétera. Y no solamente ahí, sino, como bien lo dice, a todo lo largo de los cerros, y que con unas lluvias de la magnitud que hemos tenido, inmediatamente pues comienzan a bajar los huaicos. Y lamentablemente en este sentido tenemos, usted lo ha señalado claramente, nosotros a través de la Comisión de Fiscalización hicimos una investigación contra Torres y Jiménez, y dos exalcaldes entraron a la cárcel justamente por este tipo de cuestiones, cómo habían malversado los fondos públicos, y también el gobernador regional. Pero no podemos quedar ahí solamente en la sanción, sino qué es lo que hacen los alcaldes ahora presentes o los gobernadores en este caso presente. Simplemente, como bien lo ha sintetizado, vamos a seguirnos lamentando estas muertes o estas situaciones. Imagínate, en un barrio en el que nosotros estamos alejados de esta situación, el agua ha penetrado incluso en mi propia casa 40 centímetros. A ver, entonces, cuéntenos cómo es eso. Cuéntenos, ¿usted exactamente dónde vive? Yo vivo en la zona céntrica, una zona más o menos, digamos así, residencial B o C. Y en ese sentido, dice el agua a su casa 40 centímetros de alto. Nos encontramos en este momento haciendo las limpiezas correspondientes porque también ha colapsado el sistema, siendo una zona, digamos, de carácter preferencial, entre comillas, que se podía dar ese nombre. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente ha ingresado todo, o sea, en toda la ciudad se ve este problema. Sin embargo, lo lamentamos nosotros por nuestros amigos y lógicamente también vecinos que han vivido esto por justamente asentarse en zonas mucho más peligrosas que la que nosotros señor tenemos. Castro, nos está diciendo que en su casa ha habido una inundación de 40 centímetros de alto, es casi medio metro. Lógicamente, así que las canillas las tiene usted mojadas. Mándenos alguna foto, por favor, a nuestro WhatsApp de RPP para darle difusión. Pero la pregunta que le había planteado Jaime Chincha permanece vigente. ¿Qué autoridad debemos considerar que ha fallado a su deber de prevenir? Porque tenemos entendido que entre los fallecidos hay una pareja que se hallaba en un auto. Quiere decir que hay un diseño de vías en zonas expuestas a peligro. ¿Sabían eso estas personas? ¿Está indicado que uno se desplaza en autos por vías de la ciudad que pueden ser barridas por el agua? Exactamente, usted tiene toda la razón, que lamentablemente ha sido mal diseñada en este caso, pero no es responsabilidad, hay que ser muy sincero, de estas nuevas autoridades. Esto viene de los años 90, donde comienza a crecer explosivamente Tacna y comenzaron a dar los terrenos, los lotes, los invasores, los tráficos de terrenos, etcétera, en las zonas pues mucho más peligrosas de la ciudad, teniendo una ciudad relativamente plana.
Sin embargo, se ocuparon los espacios justamente porque los cerros, el lado de los cerros, o sea, de estas zonas de las quebradas, están muy cercanas al centro de la ciudad. Entonces, prefirieron estos señores por la cuestión electoral, los alcaldes reelegirse permanentemente también, porque han habido alcaldes que han sido 4 veces. Señor Castro, tenemos que dar cuenta, señor Castro, tenemos que dar cuenta de la llegada finalmente de la comisión del gobierno encabezada por el ministro de Agricultura y Riego a esta hora. Hace minutos acaba de llegar esta comisión, así que esperamos que se pongan a trabajar inmediatamente. Por lo menos eso nos lo anunció el ministro Montenegro minutos antes de levantar vuelo. Finalmente, entonces, 8:32 de la mañana, ya llegó la comisión del gobierno a Tacna a atender la emergencia a nivel 4. Bueno, haremos una pausa, Jaime. Cuando regresemos entrevistaremos al señor Carlos Merino a propósito de la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Vamos a una pausa primero y mantendremos naturalmente la información sobre esta situación generada por inundaciones en la ciudad de Tacna. Hola, ¿qué tal? Soy Paul Vega y quiero hablar desde mi libro favorito, o uno de los libros importantes para mí, una novela muy especial para mí que se llama Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y es uno de los primeros libros que leí, una novela muy especial porque la leí siendo muy chico y me abrió la mente de una manera espectacular. Por la historia, por cómo está contada, la he vuelto a leer varias veces y es una novela muy importante para mí porque fue la que me abrió el camino a seguir buscando libros, a seguir buscando novelas, a interesarme un poco en la lectura. Entonces la recomiendo, sobre todo para los más jóvenes, si quieren empezar a leer, buscar buenas historias, esta es una perfecta, Robinson Crusoe. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre algunas consideraciones que ustedes tienen que tener para saber cómo invertir su dinero. Lo primero que tienen que saber es cuál es el objetivo que quieren con ese dinero o con esa inversión. ¿Cuál es el monto disponible que ustedes tienen? ¿Cuál es la rentabilidad deseada? Es decir, cuánto quiero ganar, pero siempre asociado a un plazo de tiempo. ¿Cuál es la aversión al riesgo? ¿Qué significa? Si a mí me gusta el riesgo y puedo aceptar algunas cosas, puedo invertir en la bolsa de valores. Pero si no tengo un poco de aversión al riesgo, lo que tendría que hacer es invertir en un instrumento de plazo fijo. Y por último, el plazo siempre es muy importante, porque si yo tengo un dinero que necesito dentro de 2 o 3 meses, no debería hacer ningún tipo de inversión, porque la inversión siempre tiene un riesgo asociado. Eso es muy importante que nosotros tengamos en claro. La inversión siempre va a tener un riesgo asociado. Infórmense para que puedan tomar una mejor decisión. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Esta semana en ¿Cómo somos los peruanos? Si pueden responder la pregunta, ¿somos guachafos los peruanos? No es guachafo celebrar la Navidad con un muñeco de nieve. Entender la idea de qué es guachafo, hablar de cultura chicha, me parece que es guachafo porque no existe ninguna cultura chicha. O sea, no todos los peruanos son guachafos, pero que existe la guachafería en nuestro país, definitivamente existe. Aquí en RPP Televisión. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Hola, soy Rachel Watson, conductora de Sin Vueltas, y mi libro favorito es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank.
Este libro a mí, desde que lo leí la primera vez, me encantó muchísimo porque narra la experiencia de él en un campo de concentración. Es una experiencia real y es muy interesante, lo recomiendo, porque hace un análisis finalmente de la condición humana. Si uno lee el libro exhaustivamente va a encontrar entre la narración algunas de sus ideas con respecto al sentido de la vida, a qué hace que unos seamos más sensibles que otros, a cuál es el sentido del amor y a muchas ideas interesantes que nos pueden aproximar a revisar nuestra propia vida y ver por dónde va el sentido de ella. Para protegerlos llegó Fipronex G5, la solución que elimina garrapatas, pulgas, mosquitos y flebótomos. Además, previene las picaduras. Nuevo Fipronex G5, protegiendo relaciones duraderas. Travel Sale en Despegar. ¿Quieres viajar? Esta es tu oportunidad. Hasta el 24 de febrero, viaja a tus destinos favoritos con hasta 15% de descuento en muchos de nuestros productos, pagando con estas tarjetas de crédito o en efectivo. Travel Sale en Despegar. Despegar. Vivir viajando. Estos dos alcaldes que me han antecedido jugaron con la camiseta de la corrupción y nosotros no nos ponemos esa camiseta. Podría ser un contubernio entre el señor Castañeda y el señor Íñigo. El municipio de Villa El Salvador podría haberse arrogado una obra que no le correspondía. Mi solidaridad con las personas que han perdido familiares o que han sufrido daños ahí. Eso no debió haber pasado jamás. Hemos estado acostumbrados a tener una ciudad, como te decía hace un momento, altamente informal. La cantidad de espacios públicos recuperados en Lima es muy importante en estos últimos meses. Pero la sensación de delincuencia es terrible, pues, alcalde. ¿Pero por qué? ¿Por qué es acaso una responsabilidad? Dime una cosa, te pregunto. Ajá. ¿Los serenos portan armas? Los que han entrado a estas lomas son traficantes y están armados. Ya. Entonces, para que nosotros podamos hacer una intervención adecuada, necesitamos el concurso de la policía. ¿Cuándo? Son las 8:39, recibimos ahora al doctor Carlos Merino de la Lama, que ha sido presidente de CONADIS, Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad. Él es médico basado en Tumbes, de donde tiene una imagen de conjunto de la salud en el Perú por una parte y de la situación de las personas con discapacidad. Tengo entendido que ha venido a Lima porque ha habido alguna reunión de la sociedad civil que se plantea problemas y que tiene algunas quejas de la manera como actúa CONADIS. Explíquenos, por favor, señor Merino, qué es lo que proponen ustedes, qué es lo que se debe mejorar. Muy buenos días a todo el Perú, muy buenos días, señor Carvalho, Jaime. ¿Cómo le va? Y gracias por estar en este ilustre institución. Así es, efectivamente, creo que levantar básicamente en el marco de las reformas que el señor presidente de la República está implementando y que muy favorables son para el país, pienso que una de ellas debe ser la reforma política con enfoque para las personas con discapacidad. Propuesta que se la planteé en Tumbes cuando hubo el acuerdo binacional del acuerdo de Tumbes y donde se ha suscrito otro de las cumbres presidenciales con Perú y Ecuador y donde Ecuador nos lleva años de ventaja. Muy al contrario. ¿En qué aspectos, por ejemplo, en Ecuador, vecino a Tumbes, nos lleva años de ventaja? Sí, en muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de la inclusión social, en el tema de la identificación, cuál es la situación, la problemática de la persona con discapacidad desde el punto de vista biopsicosocial, cómo es el aspecto de la salud, de la educación, la accesibilidad y muchas cosas. ¿Hay un CONADIS en el Ecuador que funciona mejor que el nuestro? Sí, recientemente con la política pública, ellos han establecido desde un mayor nivel y ese es uno de los, quizás las limitaciones o los obstáculos que desde que fue creada la institución CONADIS, y hablamos de 22 años de una institución que aún no se ha empoderado y una institución que prácticamente está debilitada porque no tiene ni siquiera todos los instrumentos de gestión como cualquier institución lo tiene. Ahora, ¿cuál es y ese es uno de los meollos en el cual, al no habiendo una institución rectora y no habiendo representativa, creo que los demás sectores tampoco se involucran. Ahora, y ese es ahí hay una demanda, ¿no?, de un paquete legal, ¿no?, o un paquete de leyes
que bien puede aprobar este Congreso. Pero usted tiene una ventaja, usted es el hermano del muy probable presidente del Congreso. Es decir, usted podría familiarmente interceder allí y decirle, oye, Manuel, ¿cómo es la figura? Más allá del parentesco, ¿hay una disposición del nuevo Congreso de tocar esto o no? Aún no se ha instalado el Congreso, pero particularmente con mis 25 años de servicio que vengo hacia la institución de salud y discapacidad, creo que venimos fomentando todo este clamor que no es escuchado por las personas con discapacidad. Puntualmente, casualmente, las organizaciones de base, basado en este vínculo familiar, que él tiene su protagonismo, nosotros tenemos otro protagonismo diferente, que es un empuje con género humano y de enfoque social para las personas con discapacidad. Sí, esas reuniones que hemos tenido son con diferentes líderes, representantes de personas con discapacidad, donde estamos atrás de poder que sea oportunidad de modificar una ley que ha quedado desde muchos años en aspectos vacíos, y son los problemas por los cuales la ley no se cumple. Ahora, en el aspecto familiar, lógico que mi hermano me escucha, que tenga que ver, pero él cumple un rol político, las cartas, los partidos, pero es fundamental, creo que tienen que tener el corazón, la voluntad y la capacidad para poder emprender esas cosas. Pero es fundamental porque las leyes tienen que actualizarse y sobre todo adecuarse a la situación de los peruanos con discapacidad, y la mesa directiva es la que va a marcar la agenda del Congreso, a ver si esas leyes se aprueban o no, pero concretamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿qué trabajo está haciendo o no está haciendo? Mira, yo siempre lo dije, tuve la oportunidad de tener el cargo entre 2004 y 2006, lo he seguido diciendo, soy funcionario servidor público, y lo seguimos diciendo que para mí prácticamente estar debajo de un Ministerio de la Mujer, que enfoca temas de género, temas nomás de violencia de la mujer y otras cosas sociales, pero no toca el fondo de género de desarrollo humano para las personas. Entonces, en ese sentido, creo que como en otros países, liderar como en el Ecuador, que el CONADIS debe tener un protagonismo más allá del Ministerio de la Mujer. En la PCM y no PCM, en Presidencia de la República, ahora, un sistema, como dice la ley, el SINAPEIS, que aún todavía, a pesar de instalarse, todavía no dar ningún resultado. Ahora, han habido algunas dificultades al interior de CONADIS también, y ciertas denuncias y ciertas rivalidades que han motivado que los gobiernos sucesivos hayan tenido que intervenir. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué garantías puede dar usted a la opinión pública que las asociaciones civiles hacen su trabajo de la mejor manera posible, sin priorizar intereses particulares y menos, naturalmente, corruptos? Muchísimas veces. Como dije, una institución creada con más de 22 años de existencia, donde en 2004-2006 se inició con una reforma, con la ley 28164, para poderle dar una institucionalidad. Lamentablemente los gobiernos de turno le bajan la categoría al CONADIS y siempre es utilizada, podría decir, según mi opinión personal, como una situación política nomás, como una bolsa de trabajo, como una situación inestable, y muchas de esas quejas que usted dice puntualmente a la pregunta siempre han existido. Hoy en día se está dando un proceso de designación para el nuevo presidente de CONADIS, sin embargo yo creo que Servir y otras instituciones no están tomando como un proceso público, porque desde que se modificó la nueva ley 28164, que es el 2012, prácticamente han habido una convocatoria con el gobierno anterior, es decir, el periodo anterior, donde se salió elegida una terna. Y sin embargo esa terna quedó desierta. Bueno, o sea que hay problemas ahí graves. Muchísimos. Y entre los problemas es la corrupción y todo. Es grave. De los ciudadanos, ¿siente usted que ha habido un progreso en la conciencia de los ciudadanos? El otro día, Jaime, hemos tenido un incidente con un auto que estacionó en un restaurante de la Costa Verde, que nos indignaba a todos y que ha dado lugar a clausuras y medidas severas. Ni siquiera es que cuadró en el sitio asignado a los discapacitados, que es algo que todavía mucha gente sigue haciendo, sino que cuadró en la rampa donde tenía que subir la silla de ruedas. Gracias a la tecnología, a la cibernética, eso ha sido conocido ampliamente. Sí. Pero lamentablemente esas cosas, esas formas de discriminación, las personas con discapacidad las siguen teniendo. Y más aún en las regiones, las sentimos en los sitios del Perú profundo y todo eso, verdaderamente hay diferentes formas de discriminación. Eso es un tipo de accesibilidad, pero hay diferentes formas donde incluso las instituciones públicas no cumplen con las barreras de accesibilidad, pese a que la ley lo dice. Usted mismo lo dice, es un marco legal. Y ese marco legal, ¿desde cuándo estamos diciendo? Desde que se suscribe la Convención de Naciones Unidas, 2006.
y no está dando resultados. Quizá recién hoy en día, en estos últimos años, se está poniendo en conciencia por todo lo que se está viendo. Ojalá que así sea. En todo caso, contamos con su energía, señor Carlos Merino, para que este tema nos salga de la agenda y aprendamos todos a respetar nuestra diversidad. Y sobre todo, creo que la voluntad, llamar al presidente de la República, porque personalmente tuve la oportunidad de conversar con él, y dentro de los marcos de los decretos de urgencia, que ninguno de ellos todavía vemos que hemos favorecido a las personas con discapacidad, más aún cuando atenta el 16 o el 12 de decreto supremo para la cuestión de estabilidad laboral. Carlos Merino de Lama ha sido presidente del Consejo Nacional de Integración de Personas con Discapacidad. Hay una agenda pendiente en el Congreso sobre los discapacitados. 8:47. Bueno. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Un día como hoy, 22 de febrero, en 1895, nace en Trujillo Víctor Raúl Haya de la Torre, destacado político y escritor peruano que fundara el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, partido que participara activamente en la vida política peruana durante todo el siglo XX hasta la actualidad. Fue protagonista de numerosos y dramáticos momentos de la vida pública peruana, y aunque no llegó a ser presidente del Perú, lo que fuera uno de sus objetivos personales, llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente que elaborara la Constitución de 1979, que estuviera vigente hasta 1993. 4 décadas después, un día como hoy, en 1939, fallece Antonio Machado, notable escritor y poeta español, que formara parte del prestigioso grupo de escritores españoles de la llamada Generación del 98. Inscrito inicialmente en el movimiento literario del modernismo, deriva más tarde hacia una poesía de intimismo emocional y de exaltación de la geografía de su tierra. Escritor de importantes ensayos sobre el arte, la sociedad, la literatura y la filosofía, fallece en Francia huyendo de la ocupación que hacen las fuerzas franquistas del territorio español. Esto sucedió un 22 de febrero, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, reconocida entre las 7 mejores universidades privadas del país y la número 1 en Arequipa, Cusco y Huancayo según América Economía. Radio Corazón me hace boom, 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 boom. Los mejores consejos siempre te vas a encontrar. Las mejores baladas siempre aquí vas a escuchar. Boom, 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 tú eres especial. Historias de amor te van a acompañar. Porque Radio Corazón es única como tú. Esta semana en ¿Cómo somos los peruanos? Sí, pueden responder la pregunta. ¿Somos guachafos los peruanos? No es guachafo celebrar la Navidad con un muñeco de nieve. Entender la idea de qué es guachafo, hablar de cultura chicha, me parece que es guachafo porque no existe ninguna cultura chicha. O sea, no todos los peruanos son guachafos, pero que existe la guachafería en nuestro país, definitivamente existe. Aquí en RPP Televisión. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos aquí en ampliación de noticias y llegan datos de Tacna respecto a la reacción del Estado en su conjunto y la comisión gubernamental encabezada por el ministro de Agricultura Jorge Montenegro están en estos momentos recibiendo el reporte de atención a la emergencia desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER de Tacna.
Tacna. También se da cuenta que los ministerios de Defensa, Transportes y Vivienda coordinan las primeras atenciones. Además, ya se ha dispuesto el traslado de maquinaria pesada desde otras regiones. Por parte de la Policía Nacional se está manteniendo atenta a la ayuda a las personas. Comisarías Central, Natividad, Vigil y Alto de la Alianza están apoyando a las personas afectadas. El Ejército también interviene desde el MINDEF. Se ha dispuesto la salida de las compañías de intervención rápida contra desastres del cuartel Albarracín y Tarapacá. En nuestra plataforma de televisión estamos presenciando la llegada del ministro de Agricultura, el señor Montenegro, y es recibido por las autoridades militares de la región. Además, se anticipa que luego de evaluar los daños en el COER, a primera hora de hoy se realizarán trabajos con maquinaria de ingeniería en el sector de Barranquilla del distrito de Ciudad Nueva. Vamos a mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en Tacna en los siguientes minutos y a lo largo de la jornada aquí en RPP. Parece que es una reacción rápida de varios ministerios, se da cuenta de 250 viviendas afectadas y el terminal terrestre, lo cual debe plantear problemas para llegar y para salir de ahí. Así es. Bueno, mantendremos la información a lo largo del día sobre este drama que, como ya hemos dicho, Jaime, ha costado hasta el momento la vida a 3 compatriotas nuestros. Pero hemos recibido a 2 personalidades vinculadas a la Fundación Vice, nada menos que la presidenta ejecutiva, la señora Ingrid Claudet, que ha tenido la buena idea de venir esta vez acompañada no por un arqueólogo, sino por un empresario, el responsable de una de las empresas que ustedes destacan, y que se trata nada menos de una empresa que sabe construir prótesis a través de impresoras digitales modernísimas. Señora Claudet, buenos días. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que debemos celebrar para compensar nuestras desgracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola. Y como bien lo ha dicho, este día vengo en representación de la Fundación Vice a contarles una buena noticia que no está vinculada precisamente a la gestión de patrimonio cultural, sino a otro tema en el que la Fundación decidió involucrarse hace ya un par de años, y es el emprendimiento social, ¿no? En el marco del programa Fondo Emprendedor, que hemos creado, hemos estructurado en alianza con Nest, hemos la semana pasada presentado con muchísimo orgullo a nuestro primer portafolio de empresas sociales que van a ser acompañadas, mentoreadas, monitoreadas, vinculadas comercialmente y financieramente para impulsar su crecimiento a lo largo de los próximos 2 años. Son 4 empresas. Son 4 empresas. 150.000 soles de ustedes, de la Fundación Vice. Así es. Reciben 150.000 soles a manera de créditos, de donaciones revolventes o de donaciones, dependiendo de los esquemas financieros que se han diseñado para cada una de ellas en una etapa de due diligence bastante rigurosa. ¿Con qué criterios han elegido estas 4 empresas? Esto es producto de un proceso de selección que ha durado 1 año. Todo el año pasado, ¿no? Se convocaron a nivel nacional, fuimos a las regiones a buscar a estas empresas, los convocamos por los medios, ustedes nos recibieron aquí hace 1 año. Y lo recuerdo muy bien, estamos esperando que vuelva con resultados ya. Bueno, aquí estamos. Y luego, se publicaron unas bases en la página web de la Fundación, en www.fundacionvice.org, y estuvieron a disposición de todos los emprendedores que tuvieran interés en formar parte del programa. Y los criterios básicamente eran una evaluación al equipo emprendedor, la capacidad de producir impacto social en el largo plazo, ¿no? También tuvimos como criterio la viabilidad del modelo de negocios que presentaba el proyecto, básicamente, y un par de criterios más. Y luego, en función de eso, hemos ido filtrando, digamos, hemos ido quedándonos
finalmente con las 4 Y empresas. ahora justamente está Pixet aquí, el CEO de Pixet, Ricardo Rodríguez. Cuéntanos sobre Pixet y el emprendimiento de Pixet. Bueno, muchas gracias por la invitación y también a Fundación Vice por acompañarnos en este proceso. Pixet es una empresa en la cual nosotros buscamos democratizar el acceso a dispositivos médicos y ortopédicos para las personas con discapacidad. En esa línea nosotros hemos creado dispositivos como prótesis, exoesqueletos de rehabilitación, férulas, que ayudan a las personas con discapacidad a tener una nueva herramienta para poder hacer más cosas. Esto acompañado de un seguimiento y un acompañamiento psicológico, porque sabemos que la persona es lo más importante y que si nosotros brindamos una gran herramienta pero no preparamos a la persona, entonces no se va a tener el impacto que nosotros estamos esperando. Con impresión 3D, ¿no? Así es. Nosotros diseñamos... ¿Qué prótesis hacen? Prótesis mecánicas para extremidades superiores, prótesis también mioeléctricas o, por decirlo de alguna forma, automatizadas para extremidades superiores. Y actualmente también estamos ya trabajando en las prótesis de extremidades inferiores para personas que requieren una de estas. Magnífico, señora Claudette. Usted me sorprende porque pasan de lo más moderno, como Pixet, a lo más tradicional, como el uso de llamas como animales de carga en los paseos en el Valle del Cauca. ¿Cuánto puede cargar una llama? Yo pensaba justamente que eran animales reacios al peso ajeno. Bueno, lo que sucede con las llamas, y eso honestamente la Fundación lo ha venido aprendiendo con Llamapac, que es otro de los emprendimientos sociales que ha sido seleccionado para formar parte del portafolio, es que luego de la conquista, estos animales que tenían unas dimensiones por lo menos un 30% más robustas de lo que conocemos hoy, se fueron mezclando y fueron perdiendo su capacidad de carga, ¿no? Y se aburguesaron nuestras llamas. Bueno, y fueron empujadas hacia las zonas más altas del país, pero se han encontrado, y eso lo sabemos por el otro lado, por el lado arqueológico, hemos encontrado vestigios de llamas en la costa, en la sierra. Qué interesante. Y extendidos a lo largo de todo el territorio, y las llamas han sido un factor muy importante en la construcción de lo que fue el Perú antiguo. Por supuesto. ¿no? Ahora, Ricardo, tú has estado en uno de los eventos que ha organizado RPP, ¿verdad? Sí, así es. ¿En cuál fue? Estuvimos en el Foro Bicentenario en la parte digital. Claro. Sí, con Pixet estuvimos ahí. Una cosa importante para señalar es, se preguntarán qué cosa une a Llamapac con Pixet, ¿no? Tenemos en Panacombi, Estrafalario es... Estrafalario, no se olvide del emprendimiento. Y en Panacombi. Claro, Estrafalario, que es una marca de moda sostenible. En Panacombi hace servicios de catering y comida para utilizando en su cadena de valor a personas con discapacidad, que son los que cocinan, ¿no? Los alimentos. Lo que los une es la capacidad que tienen ellos para generar impacto sostenible en el largo plazo, incorporando en sus modelos de negocio de alguna manera a ciertas comunidades vulnerables con las que los equipos emprendedores como Ricardo deciden trabajar. Magnífica iniciativa. ¿No está vestida usted con ropa hecha por Estrafalario, no? No todavía, pero tengo ya varios accesorios. La próxima vez queremos verla con esa ropa para ver. La próxima vez traemos a Valerie aquí para que la conozcan. Claro que sí. Muchísimas gracias, muchas gracias, señor Rodríguez Ingrid. y señora Ingrid, por esta magnífica iniciativa. 4 empresas que van desde lo más moderno digital